Manera, la facultad tenemos el agrado de presentar su defensa de tesis de doctorado en ciencias, área de energía renovable, el tema, estudio prospectivo de la valorización de recursos biomásicos para aprovechamientos bioenergéticos. La tesista, licenciada Rocío Lunay Guido, ¿sí? Director de tesis, doctor Alejandro Oviedo, co-director de tesis, doctora Verónica Mercedes Javi, directora de tesis, doctora Mirta Das, de la UNSA, doctora Ana Ledesma, de la Universidad de Santiago del Estero, y doctora Ada Judith Franco, de la UNSA. Bueno, a ver, Bueno, sí. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días. Gracias a todas y a todos por estar aquí presentes y a las personas que están conectadas por Zoom. Mi nombre es Rocío Guido y en el día de hoy voy a dar la defensa de mi tesis doctoral para obtener el título de doctora en ciencia, área de energías renovables de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de Salta. Mi doctorado lo desarrollé en el Instituto de Investigaciones en Físico-Químicas de Córdoba, en FIC, en el Departamento de Química Teórica y Computacional de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba. Mi director es el doctor Oscar Oviedo, mi codirectora la doctora Verónica Mercedes Javi, y mi comisión evaluadora está formada por los doctores Mirta Das, Judith Franco y Ana Leder. Mi tesis se titula Estudio prospectivo de la valorización de recursos biomásicos para aprovechamientos bioenergéticos. Primero vamos a ver la estructura de la presentación. Inicialmente veremos introducción para poner en contexto la problemática abordada. Luego vamos a ver el objetivo general y el objetivo específico, los objetivos específicos. Por otro lado, la metodología y modelado de empleados. Luego los resultados y discusión. Y por último, las conclusiones y los agradecimientos. Entonces, como introducción, sabemos que el cambio climático es una realidad que genera una crisis global, ambiental, económica y social, y climática, por supuesto, en todo el mundo. Acá le pedí a una inteligencia artificial que me genere una imagen del cambio climático y aparece todo el hemisferio sur a viento, lamentablemente. Entonces, quien marca el camino, el rumbo a seguir para transitar caminos de adaptación y mitigación ante el cambio climático es la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, mediante sus Objetivos de Desarrollo Sostenible. En particular, el objetivo número 7 trata sobre el desarrollo y la implementación de nuevas energías limpias, accesibles a todas las personas y renovables. Y el objetivo número 13 trata en particular de la acción por el clima, el cual atraviesa a todos los demás objetivos. En particular, la biomasa es una fuente de energía renovable. Está definida como toda sustancia orgánica formada a partir de carbono, fotosíntesis, que puede o no haber sido sometida a algún proceso de transformación y que puede ser utilizada por debajo de su tasa de renovación natural. Ejemplos de biomasa son, por ejemplo, restos de leña, restos de poda, residuos orgánicos marcados. Estoy en todos lados. Voy a dejarla en mi oficina. Tráelo el gel cuando. Sí, por favor. Entonces, una medida de adaptación, el 80% de la matriz eléctrica mundial está conformada por combustibles fósiles, cuales emiten gran cantidad de gases de efecto invernadero, contribuyendo al cambio climático. Entonces, una medida de adaptación y mitigación sería instalar una central eléctrica que aproveche la biomasa, genere bioenergía, por ejemplo, electricidad, para abastecer a la población. La Agencia Internacional de la Energía, de IRENA, Energía Renovable IRENA, indica que la biomasa va a ser fundamental para transitar caminos de adaptación y mitigación al cambio climático debido justamente a sus bajas emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, en particular en Córdoba, tenemos distintos tipos de biomasa que se cuantifican en un estudio
llamado Wisdom, el balance energético de biomasa, aplicado a la provincia de Córdoba, elaborado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura, la FAO. En este trabajo se cuantifican distintos tipos de biomasa, como ser leña, cáscara de maní, estiércol animal, incremento medio anual del bosque nativo, residuos de la industria maderera, restos de poda de olivos, entre otros. Este estudio es un precedente que indica la gran cantidad de biomasa que hay en la provincia de Córdoba, y si bien hay distintos tipos de centrales que aprovechan algunos de centrales eléctricas que aprovechan algunos de estos tipos de biomasa y otros tipos de fuentes renovables, aún hay un gran potencial por descubrir, por utilizar. En este estudio que les mencionaba, no cuantifican los residuos agrícolas de cosecha. Los residuos agrícolas de cosecha son los residuos que quedan en el campo luego de la cosecha de los cultivos, por ejemplo, del maíz, ¿sí? Quedan en el campo como ser hojas, tallos, marlos, pajas. Entonces, estos residuos pueden ser aprovechados para generar energía de forma sostenible, siempre y cuando se utilicen justamente de forma sostenible porcentajes mínimos. Entonces, estos residuos agrícolas de cosecha o rastrojos, RACs, que le vamos a llamar, son transformados en megafardos, que son rectángulos compactados de estos residuos para ser transportados más fácilmente, y luego pueden ser transformados en pellets para ser combustionados en centrales eléctricas y generar electricidad. En particular, en Córdoba no existen centrales de este tipo, pero sí tenemos toda la información necesaria para poder desarrollar este tipo de centrales, ¿sí? Tenemos la información geográfica, es decir, los datos de los residuos, de los cultivos, en realidad geolocalizados, es decir, con su ubicación en el territorio. Tenemos los datos estadísticos, locales, específicos de los cultivos. Entonces, acá encontramos nuestro nicho de estudio, porque si bien hay estudios previos, son estudios bibliográficos o estudios estadísticos y no combinan la información en un sistema de información geográfica, que ahora voy a pasar a comentarles lo que es. Un sistema de información geográfica es un sistema tecnológico que permite almacenar gran cantidad de información digital georreferenciada, es decir, que está localizada en el territorio, en un solo lugar, y generar distintos geoprocesos para obtener distintos resultados en mapas codificados por colores. Acá tenemos un modelo del mundo real y podemos ver distintas capas, mapas de información, por ejemplo, en formato raster, es decir, en formato de píxeles, por ejemplo, una capa de usos de suelo de la provincia de Córdoba que utilizamos, la elevación del terreno. Si no tenemos formato vectorial o shape, que son puntos, líneas y polígonos. Un ejemplo de polígonos sería, por ejemplo, los departamentos provinciales. Un ejemplo de líneas serían las calles o ríos. Y de puntos, no sé si se ve ahí, de localidades, por ejemplo. Entonces, nosotros utilizamos el software QGIS porque es el software de libre acceso más utilizado y más consistente que existe en la actualidad. Entonces, perdón. Ahora vamos a pasar a los objetivos de la tesis. El objetivo general de la tesis es desarrollar una metodología que permita generar un estudio prospectivo, es decir, generar distintos escenarios para la valorización energética de recursos biomásicos en una región, como modelo de planificación energética. ¿Cómo se logra esto? Mediante la cuantificación y mapeo de los recursos, combinando información estadística con información satelital georreferencial. Se realizó un análisis multicriterio teniendo en cuenta factores ambientales y factores técnicos. El modelo pretende ser un modelo de planificación bioenergética para contribuir a la toma de decisiones y a la elaboración de políticas públicas.
fue aplicado a un caso particular en la provincia de Córdoba para residuos agrícolas de cosecha. Los objetivos específicos fueron entonces cuantificar y mapear el potencial bioenergético de distintas fuentes de biomasa, realizar un análisis de exclusión de zonas inapropiadas para la instalación de bioplantas, seleccionar criterios de preferencia para la instalación de bioplantas, desarrollar algoritmos para la selección de sitios y optimización de la localización de dichas bioplantas, y generar escenarios con distintas alternativas de aprovechamiento de biomasa y escenarios temporales. Disculpen, tomé un traguito de agua. Entonces, a modo de esquema, para resumir un poquito el trabajo realizado, partimos de información geográfica, georreferenciada, de cultivos, de distintos cultivos, por ejemplo, de maíz, y de información estadística. Nos quedamos con los píxeles, los cuadraditos de solo el cultivo de maíz, que nos permite identificar los sitios donde están los residuos de cosecha. Acá los puntitos negros, no sé si se alcanza a ver, tenemos los centros de acopio primario, en donde se van a acumular los residuos inicialmente. Eso nos permite, como salida de esto, de esta parte del algoritmo, nos permite encontrar ubicaciones óptimas de bioplantas. De allí transformamos esta biomasa en pellets para ser combustionados en centrales térmicas y generar electricidad a modo de esquema. Entonces ahora vamos a pasar a ver la metodología y el modelado. A modo de esquema general, similar al anterior, tenemos como entradas del algoritmo, de la metodología, información georreferenciada de distintos tipos de biomasa, límite geográfico, uso del suelo, red vial, sistema energético, y además información estadística que más adelante voy a comentar detalladamente. Con esta información podemos ir al QGIS y vincular estos datos con los datos georreferenciados y obtener los centros de acopio primarios y un mapa de exclusión de las zonas en donde se puede y no se puede instalar una bioplanta. Luego realizamos una discretización espacial que nos permite estimar la cantidad de biomasa, estimar la cantidad de residuos y a través de algoritmos de optimización obtener distintas salidas, entre ellas la localización óptima de las bioplantas, la cantidad de biomasa a revalorizar, la cantidad de viajes necesarios para transportar la biomasa, las distancias a la red eléctrica y a los caminos, etc. Entonces, ¿cómo calculamos la biomasa, la cantidad de residuos agrícolas de cosecha? Mediante esta expresión, tenemos la masa total provincial de residuos agrícolas de cosecha sostenibles, es igual a la sumatoria de K igual a 1 a 5, que representan a los 5 cultivos principales de la provincia: maíz, maní, soja, sorgo y trigo, de la sumatoria desde J igual a 1 hasta 26, de N chiquita, que depende del cultivo, del departamento, de los residuos agrícolas de cosecha sostenible, que corre hasta 26, que son los 26 departamentos provinciales. Pero ¿quién es M chiquita? M chiquita está identificada mediante esta expresión. Acá tenemos las bases de datos, entonces vamos a ir viendo que los distintos colores se corresponden a las bases de datos, ¿sí? ¿De dónde sacamos los parámetros? ¿De dónde obtuvimos los parámetros? De estas bases de datos. En amarillo tuvimos estadísticas por departamento de la Bolsa de Cereales de Córdoba. En verde son parámetros pertenecientes a características locales de cada cultivo. Y en celeste, parámetros georreferenciados de la campaña agrícola 2017-2018. Entonces, en primer lugar, para tener una multiplicación de 4 términos, en primer lugar tenemos acá, que es el factor de sostenibilidad, que es el factor más importante, ya que no todos los
no toda la cantidad de residuos se puede utilizar debido a que se dejan en el suelo para preservar la estructura, la salud, la materia orgánica del mismo. Entonces, este factor fue validado con especialistas de la bolsa de cereales y mediante literatura local, y se decidió utilizar la mitad del valor recomendado por literatura local, y también que coincidía con escenarios de otras literaturas locales. O sea, se usó un 15% de del total de residuos, de la oferta de residuos agrícolas. Esta representa la fracción de uso animal. Ya hay un uso previo de estos residuos agrícolas de cosecha, se usan para alimento animal y para la cama de animales. Luego tenemos a R y a ETA. R es el rendimiento de cada cultivo, que representa la producción, la cantidad de grano por unidad de superficie, mientras que ETA es la eficiencia siembra-cosecha. No siempre se puede cosechar todo lo que se siembra, debido a factores climáticos, naciones, etc. Tuvimos en cuenta ese factor. Luego tenemos el factor de residuo, que es la cantidad de biomasa aérea, que no es grano. Tenemos la humedad de los residuos, la pérdida, un factor de pérdida que por transporte, almacenamiento y distribución. Y por último, tenemos el área de cada una sumatoria, desde igual a 1 hasta el número de polígonos. A representa el área de cada polígono, y tenemos un vector binario georreferenciado que nos permite vincular justamente la información estadística, la masa, con su localización en el territorio. Entonces, así se calcula la masa. Por otro lado, tenemos la base de datos geoespaciales que utilizamos. Utilizamos más de 30 capas, que podemos ver acá a la derecha, de distintas fuentes. De IDECOR, por ejemplo, que es Infraestructura de Datos Espaciales de la provincia de Córdoba, disponible en su geoportal IDE Mapas Córdoba. Información del Instituto Geográfico Nacional, del Ministerio de Industria, Comercio y Minería de la provincia, de la Secretaría de Energía o el ex-MINEM. De todas estas bases de datos sacamos información georreferenciada. Como podemos ver aquí, están divididas por temáticas: límites políticos y relial, por ejemplo, factores ambientales, factores antrópicos, etc. El nombre de la capa, el tipo de datos, ya sea vectorial o raster, el formato de representación, ya sea línea, polígono, punto o píxel, y la fuente. Entonces aquí comenzamos a realizar una serie de geoprocesos en el QGIS. Partimos de un mapa satelital de Córdoba, generado con distintas imágenes satelitales. De allí se genera un mapa de usos de suelo de la provincia de Córdoba, obtenido de IDECOR, ¿sí? El cual divide a la provincia de Córdoba en 27 categorías. Por ejemplo, en verde se puede ver el monte, el nativo; en rojo, acá al centro, zonas urbanas; en azul, cursos de cuerpos de agua; no sé si se nota, pero en naranja, cultivos de maíz; y en una especie de mostaza, que se nota mucho más, los cultivos de soja. Este mapa contiene más de 220 millones de píxeles. Imagínense la cantidad de información con la cual trabajamos. Y cada píxel tiene un tamaño de 25 por 30 metros, muy chiquito. Este mapa pertenece a la campaña 2017-2018, que era la disponible ponía a disposición IDECOR. Acá les voy a mostrar un videito. Vamos a hacer un zoom hacia una de las zonas para ir viendo los distintos usos de suelo. Nos vamos acercando y vamos viendo, por ejemplo, soja, maíz, hasta llegar a un píxel que tiene, como les comentaba, un tamaño de 25 por 30 y un zoom de alrededor de 2000 veces. Entonces, utilizamos este mapa, partimos de este mapa,
y nos quedamos con los píxeles en naranja, por ejemplo, de maíz, de un solo tipo de cultivo, ¿sí? Pero a partir de ahí tuvimos un problema, no pudimos continuar trabajando con toda la provincia en el GIS, porque se volvió inviable el proceso debido a que, con la cantidad de datos. Entonces, a partir de aquí empezamos a trabajar por departamento y por tipo de cultivo. Entonces, ahí realizamos un proceso de clasificación, asignando cada píxel a cada departamento provincial y por cultivo. Luego, transformamos este mapa en raster, o sea, en un mapa de píxeles, a un mapa vectorial de polígonos, ¿sí? ¿Para qué? Para luego poder tener los centros de acopio primarios, que son estos puntitos negros. Pero aquí hicimos una distinción. Para polígonos que acumulen menos de 100 toneladas, directamente calculamos el centro geométrico de cada polígono, el centroide, y eso pasa a ser el centro de acopio primario, a partir de donde se traslada la biomasa hacia las posibles bioplantas. Pero para polígonos muy grandes, hicimos una discretización, ¿sí? Por ejemplo, para estos polígonos grandes, realizamos una discretización mediante grillas en formato vectorial. ¿Para qué? Para poder realizar una mejor descripción de los centros de acopio primarios, ¿sí? Entonces ahí los centros de acopio primarios pasan a ser los centroides de cada una de las partecitas divididas por la grilla, ¿sí? ¿Por qué realizamos esto? Bueno, esto es una relación de compromiso entre el tiempo computacional y una mejor discretización de los CAPs, de los centros de acopio primario. Cuanto mayor CAPs tenemos, mayor demanda computacional nos exige. Pero cuanto menos CAPs tenemos, menor es la descripción, ¿sí? Entonces acá les voy a mostrar un esquema de por qué realizamos esto. Acá en la figura a la izquierda tenemos un punto rojo en el cual podría estar instalada una bioplanta, ¿sí? Y tenemos un polígono muy grande, ¿sí? Que tiene su centro de acopio primario ubicado allí. Vemos que acá dentro de la circunferencia del radio de recolección de los residuos caen solo 3 CAPs, ¿sí? Pero toda esta área queda fuera porque el CAP del polígono grande está por fuera. Entonces, al realizar la discretización, como se ve aquí en violeta y en gris las líneas de la grilla, vemos que entran más polígonos, más CAPs, centros de acopios primarios, a la consideración de esta bioplanta. Entonces, finalmente, el área mayor del ASCUL también es incorporada al análisis. Y por eso realizamos esta discretización espacial. Ahora vamos a pasar a ver el algoritmo de optimización de la localización de bioplantas. Tenemos dos algoritmos. Uno que deja el radio de recolección fijo, que este es el más empleado en la literatura internacional, y el otro algoritmo, en vez de dejar fijo el radio de recolección, deja fija la cantidad de masa a procesar, la capacidad de la bioplanta. Y este algoritmo es el más empleado en la industria, en casos reales. Entonces, el algoritmo 1 que les comentaba del radio de recolección fijo para la campaña 2017-2018, con un radio de recolección de 60 kilómetros, realizamos las simulaciones para dos tipos de biomasa, para los residuos de maíz y soja, que son los que más aporte tienen, para 5 plantas de tamaño grande. Entonces, ¿en qué consiste el algoritmo? Acá no sé si se llega a ver bien, pero tenemos una grilla, generamos esto mediante programación desarrollada por nosotros en Fortran, ¿sí? Tenemos una grilla X espaciada de puntos, ¿sí? De 1 kilómetro por 1 kilómetro. Entonces, ¿qué hace el algoritmo? Que cubre toda la provincia. El algoritmo va recorriendo cada punto de la grilla, como por ejemplo este punto rojo que vemos aquí,
y va evaluando la cantidad de biomasa acumulada en un radio de recolección fijo. Por ejemplo, aquí tenemos un radio de recolección de 60 kilómetros. Y vemos todos los CAPs o centros de acopio primarios que van aportando hacia esa bioplanta. Entonces, una vez evaluada, la primera bioplanta va a ser la que más biomasa acumule. Una vez evaluada esa bioplanta y luego pasa por un proceso de optimización, que les voy a comentar más adelante, se anulan esos CAPs y se repite el proceso y se vuelve a recorrer los puntos de la grilla buscando el segundo mejor punto que mayor biomasa acumule, y así n veces se repite el proceso. Imagínense que la cantidad de puntos a evaluar son 400.000 puntos. Entonces, el algoritmo tarda algunos días en correr. Acá tenemos una esquematización del algoritmo para hacerlo más tangible. Vemos que tenemos la mayor cantidad de biomasa acumulada en la superficie está en color gris, ¿sí? Vemos que acá va a estar instalada la primera bioplanta, ¿sí? Luego, como les comenté, luego de pasar por un proceso de optimización, estos CAPs se anulan, queda aquí vacío, y se vuelve a recorrer el algoritmo, y se ve que la segunda bioplanta va a estar en esta zona gris. Entonces, se anulan esos CAPs, se vuelve a correr el algoritmo, y se ve que la tercera bioplanta va a estar en esta zona gris. Y así n veces. Bueno, luego tenemos el algoritmo 2, que es de una capacidad fija de biomasa a procesar por año. Sí, masa. Lo realizamos para la campaña 2017-2018 también, con una capacidad fija de 50.000 toneladas año. Tomamos este valor ya que es un caso de éxito que hay en el país, en Misiones, Cerro Azul, una central que trabaja con chips de madera, ¿sí? Y tiene una capacidad de 50.000 toneladas año. Usamos eficiencias similares a esta planta. También para los tipos de biomasa, residuos de maíz y de soja, pero esta vez realizamos un escenario diferente y simulamos 20 bioplantas de tamaño chico. Entonces el algoritmo es similar al corrido anteriormente, se va recorriendo cada punto de la grilla, pero ahora en vez de fijar el radio, se busca, va a variar el radio como se ve acá, para encontrar la cantidad de biomasa requerida, o sea, 50.000 toneladas. En este caso tenemos un ejemplo para la bioplanta 2, vemos que para 18 kilómetros no alcanza a juntar 50.000 toneladas, para 20 kilómetros tampoco, para 22 sí, finalmente. Entonces el radio final de recolección para una bioplanta 2 va a ser 22 kilómetros. Bueno, y ahora vamos a pasar a ver la metodología desarrollada para realizar un análisis de exclusión. No podemos instalar una bioplanta en la laguna más chiquita, por ejemplo, o en zonas urbanas, zonas montañosas, etc. Entonces, hicimos un análisis de exclusión para distinguir las zonas en las que sí se puede instalar una bioplanta y en las que no. ¿Cómo realizamos este proceso? Bueno, seleccionamos distintos factores limitantes mediante bibliografía. Por ejemplo, el de zonas urbanas, ¿sí? Y realizamos un buffer o una zona de influencia de distintas longitudes, de 1 kilómetro para el caso de zonas urbanas, ¿sí? Y generamos distintos mapas. Entonces, por ejemplo, para ejemplificar el proceso, acá tenemos el mapa de zonas urbanas enfocado en el departamento capital de la provincia, en verde, los polígonos verdes en zonas urbanas. Entonces realizamos un buffer, rosita, no sé si se alcanza a ver, de 1 kilómetro alrededor de estas zonas. Ahí tenemos más un zoom. Entonces, finalmente, el mapa queda
queda este mapa de exclusión de las zonas urbanas, con el buffer de 1 kilómetro. Esto se realizó para todos estos factores limitantes, como ser zonas industriales, zonas mineras, cuerpos en curso de agua, zonas ambientalmente sensibles, etc. Y acá les muestro, a modo de ejemplo, algunos de estos mapas. Zonas urbanas en rosa, zonas industriales en marrón, zonas mineras en rojo, el mapa de inclusión de los cuerpos en cursos de agua de la provincia, de las zonas ambientalmente sensibles, que serían reservas naturales, humedales, zonas inundables, zonas con pendiente mayor a 15 grados, la red vial, líneas eléctricas y poliductos. Entonces, con todos estos mapas, luego estos mapas están en la mayoría en formato vectorial, entonces luego se transforman a formato raster, se multiplican y se obtiene un mapa final de exclusión binario, en donde si vale 0 el píxel, no se puede instalar una bioplanta, si vale 1, sí se puede instalar una bioplanta. Entonces, ¿cómo generamos los distintos escenarios? Tenemos el mapa de residuos, más la masa de los residuos, más el mapa de exclusión, más la ubicación de las bioplantas, nos permiten generar distintos escenarios, ¿sí? Entonces ahora vamos a pasar a los resultados. Un segundito, por favor. Como les comentaba, el resultado en sí de la tesis es el desarrollo de la metodología. Pero vamos a mostrar 3 casos de aplicación de la metodología en la provincia de Córdoba, ¿sí? Con respecto al mapa de exclusión, acá tenemos el mapa final en formato vectorial. Si hacemos un zoom a esta región, podemos ver, por ejemplo, en rosa los buffers de las zonas urbanas, en marrón los buffers de las zonas industriales, en celeste los buffers del cuerpo de cursos de agua, en verde zonas ambientalmente sensibles y así. Este es el mapa final en formato vectorial, que luego se transforma a formato raster, y acá lo que les comentaba, las zonas negras tienen un valor de 0, entonces no se puede instalar una bioplanta ahí, por ejemplo en la una más chiquita, y en las zonas blancas sí se puede instalar una bioplanta. Entonces, el área excluida es de alrededor del 50% del territorio provincial, ¿sí? Con respecto a las ubicaciones óptimas de bioplantas, vamos a ver primero el escenario 1, que es con radio de reconexión fija. Y les recuerdo, bueno, campaña 2017-2018, radio de reconexión 60 kilómetros, 5 bioplantas de tamaño grande para los residuos de maíz y soja. Acá tenemos las 5 ubicaciones óptimas de las bioplantas, 5 mejores bioplantas. La bioplanta número 1 se encuentra al este provincial, coincidente con la región pampeana, la región con mejores rendimientos. Luego tenemos la bioplanta número 2 al centro provincial, la bioplanta número 3 al sur, la bioplanta número 4 al centro-sur, y la bioplanta número 5 más al norte de la provincia. Si hacemos un zoom en la bioplanta número 1, podemos ver los centros de acopio primarios de maíz en naranja y en verde los de soja. Y en negro podemos ver los centros de acopio primarios que no aportan al análisis. ¿Por qué esto? Ya que instalamos una restricción en la cual los caminos, los viajes que se van a realizar para transportar la biomasa, tenía que estar en un 80% lleno el camión para poder transportar los residuos y contribuir a la bioplanta, porque si no, no era eficiente. Y bueno, tenemos en violeta la localización de la primera bioplanta. ¿Pero qué quiere decir todo esto? Bueno, con estas 5 bioplantas podemos instalar 5 plantas de 38 megawatts, una de 38 megawatts, la segunda de 27 megawatts, la tercera de 22 megawatts,
la cuarta de 21 y la quinta de 17 megawatts. ¿Qué nos dicen estos números? Que podemos generar 1.100 gigawatt-hora eléctricos por año de electricidad, justamente. ¿Y esto qué implica? Que podemos abastecer el 11% de la demanda eléctrica de la provincia de Córdoba del año 2018, lo cual es un número interesante. Acá si hacemos un zoom nuevamente, podemos ver la localización de la bioplanta optimizada fuera de las zonas prohibidas en negro, en una zona blanca, con su área de 2 hectáreas, cercana a los centros, a las líneas, a los caminos terciarios, al camino primario, a las líneas de tensión eléctricas. En eso consiste la optimización. Una vez que se evalúan los puntos de la grilla, ¿se acuerdan que les comentaba? Pasan a evaluar si están dentro o no de las zonas permitidas. Si están en las zonas permitidas, queda ahí la bioplanta. Si están en las zonas prohibidas, se traslada el punto a un punto, a un píxel más cercano, en el cual se minimicen las distancias a la red vial y a las líneas de tensión eléctrica. Acá sí vemos individualmente los centros de acopio primarios de maíz en naranja y los de soja en verde. Vemos que los de soja duplican a los de maíz, que están en naranja, ¿sí? Y acá podemos ver la cantidad de biomasa acumulada, por ejemplo, para cada una de las bioplantas. Para la primera bioplanta se acumulan más de 300.000 toneladas, luego va disminuyendo la cantidad de masa acumulada por bioplanta, alrededor de 200.000 toneladas, etc. Acá tenemos los centros de acopio primarios que aportan y los totales en negro y los que aportan finalmente alrededor de 4.000 por bioplanta. Tenemos la cantidad de viajes realizados. Para la primera bioplanta, alrededor de 17.000 viajes se realizan para transportar la bioplanta desde los CAPS para transportar la biomasa, perdón, desde los CAPS hacia la bioplanta. Luego baja a 12.000 y así va disminuyendo, lo cual tiene sentido porque disminuye la cantidad de masa a transportar. Y la distancia media recorrida por viaje rondan alrededor de los 100 kilómetros por camión o por viaje, ¿sí? Bueno, con respecto al escenario número 2, que teníamos una capacidad o masa fija para la campaña 2017-2018, con una capacidad de 50.000 toneladas para los residuos de maíz y soja, que simulamos 20 bioplantas de tamaño chico. Acá podemos ver cómo la diferencia, ¿no?, entre los dos escenarios, donde aquí varía el radio de recolección. No sé si se alcanza a ver, pero para la bioplanta 1 tenemos un radio menor que para la bioplanta 2, que para la 3, la 4 y la 5. Estas bioplantas, todas salvo la bioplanta 3, se ubican al este provincial y, bueno, la bioplanta número 3 se ubica al centro provincial. Luego tenemos le sumamos 5 bioplantas y tenemos las 10 bioplantas más, que acumulan 50.000 toneladas anuales. Y ya aparecen bioplantas en el sur, un poco más en la zona este y aparece otra en la zona céntrica. Y finalmente las 20 bioplantas en total, que vemos que se desparraman casi por toda la provincia, salvo en la región de la Laguna y en la región montañosa, y donde prácticamente no hay cultivos. Entonces aquí podemos ver los centros de acopios primarios, rondan alrededor de los aportantes que están en gris, en 500, en 1.000 por bioplanta. La cantidad de viajes rondan alrededor de los 2.000, 2.500 viajes por bioplanta. La distancia media recorrida por viaje va desde 35 hasta 54 kilómetros por viaje. Y el radio de recolección varía desde 20 hasta 34 kilómetros.
¿Qué nos indica todo esto? También que podemos generar 20 bioplantas de 6 megawatts de potencia cada una. Y si a esta biomasa la peletizamos, la gestionamos, podemos generar también 1.100 gigawatt hora de energía eléctricos, de electricidad por año, lo cual también permite abastecer el 11% de la demanda eléctrica de la provincia de Córdoba del año 2018, lo cual es un número, repito, interesante. Ahora vamos a pasar a ver el escenario número 3. A medida que fui avanzando en el doctorado, a medida que fueron pasando los años, se fueron generando distintas capas de información, distintas capas con los cultivos, con los distintos cultivos, por ejemplo, desde otra base de datos que pertenece al INTA, el GeoINTA, que es el geoportal del INTA. Entonces se generaron mapas para las campañas 2018-2019, la siguiente a la que estábamos analizando, la 2019-2020, la 2020-2021, la 2021-2022. Estos mapas eran para la mayoría de las provincias agrícolas. Nosotros nos quedamos con la provincia de Córdoba y simulamos un escenario como el escenario número 2, con una capacidad de 50.000 toneladas anuales para los tipos de residuos maíz y soja, para 20 bioplantas de tamaño chico. Y queríamos ver qué sucedía con la localización de las bioplantas, si iban a cambiar de campaña a campaña, si no. Entonces, acá podemos ver, bueno, no se ve muy bien, los 4 mapas para las distintas campañas respectivamente, solo para el cultivo de maíz, ¿sí? Y vemos que hay diferencias en los mapas, por más que no sé si se notan, acá en esta zona que se ve ampliada acá, hay una mayor densidad de píxeles, por eso se ve más oscuro, ¿sí? En esta región también se nota bien, comparando a la Reynosa, por ejemplo. Lo mismo ocurre con los mapas de soja. Si hacemos un zoom en la zona norte, también podemos ver que acá hay una mayor densidad que aquí, en esta campaña, ¿sí? Lo mismo para estas zonas. Entonces vemos unas diferencias en los rendimientos de los cultivos de campaña a campaña. Entonces, como resultado principal de este escenario, podemos ver que efectivamente cambian las localizaciones de las bioplantas de campaña a campaña, ¿sí? Por ejemplo, para la campaña número 1, perdón, para la campaña 2018-2019, la primera bioplanta se ubica aquí, al norte provincial. Luego, en la campaña siguiente, aquí al este, al sudeste. En la siguiente campaña, un poquito más al norte, pero similar. Y en la última campaña, más al centro oeste. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que si cambian las ubicaciones de las bioplantas, va a cambiar el radio de recolección y va a cambiar el área de acumulación de residuos. ¿Cómo podemos ver aquí en esta tabla? Aquí podemos ver algunas salidas del escenario 3 para la bioplanta 1. Tenemos ejemplificado para la bioplanta 1. Tenemos la cantidad de residuos que suman alrededor de 50.000 toneladas entre maíz y soja, con una mayor participación de maíz, ¿sí? El radio de recolección se duplica prácticamente se duplica desde la primera campaña hasta la última, ¿sí? Y el área recolectada aumenta más de 2 veces, ¿sí? Porque está con R al cuadrado, ¿sí? Entonces pasa de 452 kilómetros cuadrados a 1.810 kilómetros cuadrados. Entonces, esto puede generar diferencias al instalar una bioplanta debido a que cambian los costos de instalación, cambian los costos de transporte, cambian los costos de operación y mantenimiento. Por lo tanto, es necesario tener en cuenta
las distintas campañas en un análisis como este. Esto no se ha hecho hasta el mejor de nuestro conocimiento, no se ha hecho en la literatura internacional, y bueno, nosotros lo analizamos. La distancia recorrida por camión para las bioplantas va aumentando, ¿sí? De 11 a hasta 20 kilómetros recorridos para recolectar estos residuos. Entonces, finalmente vamos a pasar a las conclusiones. Se desarrolló una metodología eficiente. ¿Por qué eficiente? Porque el algoritmo corre en cuestión de un par de días, ¿sí? Detallada. ¿Por qué detallada? Porque usa bases de datos específicas de residuos, de los cultivos, cosa que no se había realizado tampoco en la literatura, y utiliza bases de datos geoespaciales muy detalladas y versátil, ya que se pueden generar distintos escenarios cambiando el algoritmo muy versátilmente para calcular y mapear el potencial bioenergético de una región a partir de diversas fuentes de biomasa a nivel parcela. La metodología permite obtener las ubicaciones óptimas de bioplantas, como les mostré hace un rato. La metodología es extensible a otras regiones y tipos de biomasa, siempre y cuando se disponga de la información geográfica, geolocalizada y de la información estadística local específica. Esto se puede extender, de hecho, estamos viendo de extenderlo a toda Argentina, con otros tipos de biomasa también, incluso con biocombustibles, ¿sí? Se desarrolló una metodología para obtener un mapa de exclusión que también es extensible. Esta metodología puede ser aplicada a otra región, repito, mientras se disponga de la información georreferenciada, y para el caso de Córdoba, en particular, se excluyó el 46% de la provincia. Se simularon escenarios temporales para los cuales las ubicaciones óptimas varían considerablemente de campaña a campaña, por lo tanto el área de recolección varía y eso implica que varíen los costos, como les comenté, de instalación, de operación y de transporte. Por eso se evidencia la necesidad de considerar estas diversas campañas en los análisis para encontrar ubicaciones óptimas de bioplantas. Cuantas más campañas haya disponibles, mejor. La metodología puede ser empleada como modelo de planificación bioenergética y contribuir a la toma de decisiones y a la elaboración de políticas públicas. De hecho, en sus primeros estadios, nuestra metodología participó en la elaboración de las leyes en Córdoba de los distintos cortes de biodiesel y bioetanol, mediante la participación de mi director en esas cámaras, utilizando nuestro trabajo. Y bueno, es necesario que exista una vinculación entre los distintos entes que brindan la información, porque la información está disponible, pero está toda dispersa y no hay una vinculación entre la academia, entre las cámaras, entre la Cámara de la Industria Eléctrica, por ejemplo, entre la Bolsa de Cereales de Córdoba, entre IDECOR. Entonces sería ideal que haya una vinculación para poder generar estos escenarios eficientemente. Y bueno, aquí termina mi presentación. Muchas gracias y vienen los agradecimientos. Primero que nada, las referencias. Quiero agradecer a CONICET por brindarme la beca doctoral, a la Facultad de Ciencias Químicas, al Departamento de Química Teórica y Computacional, el mejor lugar para trabajar en el mundo, perdón que me emocione, al INPIC, que es el instituto donde pude desarrollar mi tesis, y por supuesto a la Universidad Nacional de Salta, que me permitió realizar el doctorado de mis sueños, porque esto para mí es un sueño
cumplido. A mi familia, que siempre me estuvo apoyando en todas, en las buenas, en las malas. Increíble. Acá hay algunas fotitos viejas, pero gracias de verdad por estar siempre y alentarme y apoyarme y festejar en los buenos momentos y en los momentos no tan buenos. Darme palabras de ahí. Por supuesto que a mis directores, Oscar, que para mí es una mezcla de padre, tío, amigo que encontré. Gracias, gracias por todo. Que debo haber hartado las preguntas todo este tiempo. Gracias por los mates, por las charlas, por siempre estar ahí, por solucionar problemas inmediatamente, por siempre estar presente. Y bueno, Ramiro, mi codirector de beca, que no pudo estar presente, pero ahí tenemos unas fotitos festejando, como siempre. Bueno, mi comisión de evaluadora, por supuesto, está en una reunión virtual, en una de las reuniones que tuvimos. Muchas gracias por siempre brindarme palabras de aliento y sus sugerencias y sus preguntas me enriquecieron mucho durante todo mi trayecto, así que les agradezco. Y en especial a Vero, que no tenía una fotito con vos, Vero, pero por todo lo que has hecho por mí y por siempre aportar ideas espectaculares y discusión a la tesis. Así que muchísimas gracias y por recibirme también siempre y tratarme también. Y bueno, acá tengo unas fotos del PQTC, que seguro que están viendo. Ay, está re llorando. Siempre estamos de festejo, siempre que hay una tesis, hay un asado y también comémoslo bien en verano. Así que en la cocina, bueno, siempre hay motivos para festejar, les agradezco a cada uno de ellos porque por las palabras de aliento, por los míos, por todos. Y bueno, a les becarios, por supuesto que digan que están presentes y saben por lo que uno pasa y hicieron este camino que es solitario, menos solitario. A Leslie, mi amiga, que ahora está en Hollywood, a todos, a todos no les voy a nombrar porque son un montón. Pero bueno, tenemos fotitos trabajando y también festejando y paseando en las sierras. Y bueno, a mis amigas de la vida que espero que me estén viendo, que a la Meli, que fue una de las personas que más me incentivó a hacer un papá, y a la Vic, mi hermana de toda la vida, que me apoya siempre y hacemos sí, y está también terminando su doctorado. Y bueno, y a otros amigos de la vida que fundamentales para mí, que han estado siempre apoyándome y en las buenas y en las malas, en muchas situaciones diversas, en viajes, en fiestas, en paseos. Así que bueno, ahí terminamos con los agradecimientos. Muchas gracias. Buena suerte. Que empiecen, ¿no? Yo entré como comisión de supervisión en realidad, un poco medio impuesto, porque yo no me había enterado de la corrupción. Sí, y después quiero renunciar. Cuento esto porque después tuve motivo, agradecimiento, bueno, de contar, no sé por qué, porque yo ya me quería jubilar y es lo preocupante de 2019.
yo ya no estaba aceptando otras cosas. Y cuando iba a renunciar, bueno, apareció la pandemia y ya no me dio tiempo. Entonces ustedes nos contactaron para hacer una reunión virtual. Y entonces me encantó y dije, no, no voy a renunciar. Y acá está, porque me gustó mucho cómo siendo tu supervisor, entre comillas, se acaba de la comisión de supervisión, me gustó mucho cómo lo hiciste, cómo fuiste avanzando, progresando, se vio todo el tiempo ese progreso, se vio que la pandemia no te detuvo. Entonces me gustó realmente todo el seguimiento y colocaste con una tesis que a mí me parece hermosa, muy rigurosa y muy útil. Entonces, ya no quedé con dudas porque el trabajo de escritura me pareció muy bueno, lo dije en el informe. Y lo que sí te quería preguntar era, además de felicitarte porque es un trabajo muy, muy bueno, muy riguroso, ¿qué quieren hacer? ¿Qué pueden hacer para que realmente esto se traduzca en algo colectivo para, aunque sea pequeño, para la provincia? Ya hicieron algo con los biocombustibles que lo mencionaron, pero que no quede en la tesis y ahora hacemos nuestra tesis, ya que fue lo que tienen planes de trabajar con los actores de las políticas públicas para poder hacer algo, aunque sea pequeñito. Yo sé que es difícil. Sí, sí, por supuesto. La idea es que esto continúe y mediante las cámaras de la industria eléctrica y después la cámara Carbiofores de biocombustibles, la idea es que llevarlo a puesta esto. Esto está disponible para hacerlo usado. Algo concreto. No, no hay nada concreto. No, no, no. Pero a mí me encantaría que sí, y me voy a mover para que suceda, porque, o sea, es una tesis que se puede aplicar, Exacto. entonces, que ojalá se pueda aprovechar. No se hace el trabajo. Pero yo creo, yo le veo mucha oportunidad. Yo la veo. El asunto es si la nieve se puede hacer o no. Y bueno, hay que trabajar. Por mí nada más. Felicitaciones. Muchas gracias. Gracias. Bueno, yo comparto una palabra de ella. Hemos acompañado a lo largo de también sí se ha notado mucho el cambio, el progreso, en todo, sobre todo en el último informe que hace de todo. La verdad que nos ha sorprendido. Te felicito a vos, lectores, por realmente cómo han recopilado la información y han sabido aplicar en eso. Haber contado todo ese mundo de datos, porque he recorrido todas las bases, digamos, el INTA, he visto que han hecho entrevistas para poder decidir cuáles iban a ser los factores que iban a considerar en la circulación. Se ha visto mucho movimiento de cosas, involucrarte en temáticas que por ahí están muy escondidas la información, que no les ha sido fácil acceder a la información. Entonces eso para mí es muy valorable. Poder manejar tantísima información, porque también he visto que lo han hecho a nivel temporal, campañas, lo han considerado circulaciones, y realmente parece maravilloso el trabajo que has hecho. Una sola curiosidad que no he visto a lo largo de la tesis es qué tiempo te han requerido las simulaciones esta. Y lo han hecho, ustedes tienen una computadora, ¿cómo que se llama? Sí, tenemos un clúster, sí, pero esto lo corrí en mi computadora, digamos. Sí, y las simulaciones depende cuál, algunas tardan 2 días, 5 días, y otras, por ejemplo, la del radio variable, sí, esa dura minutos.
Entonces depende, y depende también de la tarjeta de entrada, de los datos que uno le ponga a la tarjeta de entrada. Si uno le pone 60 bioplantas, va a tardar mucho más, por ejemplo. Si uno le pone 10, va a tardar mucho menos. Pero sí, de la orden de días. Sí, porque tengo mucho tiempo. Y también el hecho de poder ir perfeccionando el modelo, o sea, tú has hecho se llama parte de exclusión. Ajá. Poder hacer la exclusión y la optimización, es muy bueno. No quedarse con el primer resultado, sino ir mejorándolo y perfeccionándolo. Ha sido maravilloso poder escribir todos esos sitios, ¿no? Realmente un trabajo muy bueno y lo felicito. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, yo la última ingresé en la comisión de seguimiento, que casi nada. Pero, por un lado, felicitarme, la verdad que el trabajo, conozco lo que es infernal. Es infernal, no, es insoportable, diría. Son tantos datos, tanta información, tanta cosa que uno mete. Y la verdad que es impresionante el trabajo realizado. Muy interesante y muy útil, si es que se podría aplicar. Yo creo que podrían intentar hacerlo por municipios, por, digamos, lugares más chicos, empezar a hablar, algunas industrias que tengan cerca, no sé, se me ocurre. Lo que sí me parece que le está faltando, pero a futuro no es que diga que tiene que tenerlo ya ni nada, es un análisis de costos. Porque si no, digamos, para ir a ofrecer algo, decir, bueno, pueden usar esto, hay que tener. Digamos. Va a ser fácil incorporarlo, pues ya tenés casi toda la información. Tarifa eléctrica, costo de combustible, sabemos lo que es Argentina, que no está todo claro, pero más o menos uno podría hacerlo y yo creo que ya con un análisis de costo esto se vende, digamos, mucho mejor, ¿no? Porque va cualquier industria, cualquier empresa, cualquier municipio te van a decir, ¿y cuánto me cuesta esto? Entonces, creo que para cerrar ya, obvio que no lo estoy pidiendo ahora en la tesis, sé que es un trabajo extra, pero a futuro estaría bueno ese análisis. Y felicitarte realmente, porque tenés todo hecho, ya listo, es agregar un numerito más a lo que está planteando para poder salir a venderlo, entre comillas, ¿no? Nuevamente, felicitarte a vos, a los directores por todo el trabajo y bueno, felicitaciones. Muchísimas gracias. Y ahora me voy a presentar una beca postdoc en Brasil. Ya me tengo que poner a presentar los papeles y todo, así que sí, ojalá que salga. Y estamos por ver, está todo ahí incipiente, pero vamos a continuar con bioenergía, con biomasa. Si me permiten, sí, usted viene de algo y vamos a Gracias. Bueno, yo también quiero agradecerte, Rocío, por darme la oportunidad de conocerte, de conocer a Oscar, a todo el grupo. Ha sido para mí una experiencia de aprendizaje todo el tiempo y de placer, que fue trabajo gustoso por tu calidez, tu empuje, la acción que tienes del trabajo. Y si te animas, me gustaría en ese último conclusiones en la que analizan los escenarios para las campañas en el tiempo, ¿no es cierto? Que es muy interesante. Aparece, ¿no es cierto?, como una región que podría ser el sudeste como la zona óptima, ¿no es cierto?, para campaña y quizás una más al norte, si no me equivoco. Sí. Me gustaría que especules, a ver, ¿dónde vos recomendarías de entrada? Porque seguramente la ubicación de una bioplanta con un diámetro variable del área de recolección sería la idea, ¿no es cierto? Eso por un lado. Después, por otro lado, veo el tema de la zona de exclusión
como un aporte muy importante al resguardo ambiental. Me parece que es una contribución muy importante. No sé si te animas a ver qué te imaginas, qué vislumbras atrás de esas dos cuestiones. Bueno, con respecto a la ubicación de las bioplantas, diría que sí, en esta región, la región este, sudeste, digamos, de la provincia, claramente hay una cuenca aquí, digamos, de biomasa de residuos agrícolas de cosecha, instalaría ahí la bioplanta y tal vez en la localización, en la campaña en la que el área de colección sea menor, que es la 2018-2019, ¿sí? En esa ubicación instalaría la primera bioplanta. Porque no hay ninguna, ¿no es cierto?, en la provincia. De este tipo no, hay de otros tipos de fuentes de biomasa, pero de este tipo no. Y con respecto al análisis de inclusión, es fundamental, creo yo, considerarlo. Es la primera vez que, en el mejor de nuestro conocimiento, que se realiza un análisis de este tipo en Córdoba y creo que en Argentina. Así que y contribuye tal cual al resguardo ambiental y al cuidado también de la población, porque fuera de zonas urbanas, tal cual coincido, Vera. Excelente, Frankie. Y gracias por tus palabras. Yo simplemente quería acá, primero, Rocío ha sido bastante tranquila en la contestación de los costos. Hemos avanzado tenemos costos, de hecho, lo que pasa es que no lo tenemos comunicado todavía, y lo único que sabemos que vamos a hacer con esto, digamos. Con Rocío comenzamos en su momento, cuando tuve al principio de la tesis, una empresa de base tecnológica no destinada a esto, sino destinada a otra software. Y entonces todavía no tenemos bien de todo claro qué cosas podemos utilizar después para darle continuidad a una empresa de base tecnológica, por ejemplo. El tema de los costos podría ir más vinculado con ese lado. Sobre todo porque, bueno, hay llegar a esto algo tangible de los cambios empresariales, de que cada tiempo, y ese tiempo tiene que ser el uso asociado también, y tiene que ser un recurso genuino. Así que lo hemos trabajado con gente de ingeniería, digamos, muy bien mapeado. Segundo, quería comentar que tengo un trabajo de tesis que es bastante innovador, no solamente en Argentina, sino también en el grupo en el cual está. Yo me acuerdo cuando Rocío comenzó su trabajo, no sabíamos ni por dónde comenzar, porque no teníamos experiencia en estos temas, en energía, no teníamos experiencia en simulación de biomasa, y sobre todo recalco que siempre estuvo continuamente la mente puesta en cuidar el tipo de suelo, por eso el tema de factores de sostenibilidad, que es algo que no lo tiene en cuenta en ningún trabajo internacional, algo que cuide la fisiología del suelo. Y es un poco por la formación que tiene, ¿no? Dónde viene, cómo viene. Y también parte que dijeron Verónica, el tema de exclusión. No ponerlo en cualquier lugar, habla de los costos que den. La verdad que no he sido partícipe también del doctorado, pero he aprendido un montonazo de estas cosas del parque, conocía, y la verdad que no hemos tenido una relación mucho de director y tesis, sino que hemos ido aprendiendo a la par. Por supuesto, tengo un poco más de experiencia en el campo de la cuestión de caras, pero hemos ido aprendiendo muchísimo y la verdad que ha sido un placer para mí poder acompañarte en estos años, muchas veces presencial, muchas veces virtual, algunas veces con una cerveza en mano, otras veces sin nada, otras veces charlando, discutiendo. La verdad que ha sido un placer aprender juntos en este doctorado, y la verdad que estoy
enormemente contento de que hayas llegado a esta vuelta de hoja y avisar un futuro espectacular para vos. Y sé que te va a ir bien porque tenés capacidades y tenés actitudes que son muy importantes para lo que querés. Así que felicitaciones. Muchas gracias, Maki. Gracias por tus palabras. Bueno, muchas gracias a todos. Ahora, a continuación, les vamos a solicitar que se retiren afuera un rato para que el jurado pueda debatir y dar los resultados en unos minutos. Gracias a todos. Gracias, Rocío. Felicitaciones. Gracias, Camila. Gracias. Rocío, te puede demorar unos 20 minutos. Bueno, te haces, pero tengo que escribir, hacer la carga.